Enhorabuena, estamos dando inicio al primer módulo Sociedad y Constitución Política, vinculado al proyecto de investigación La transición cubana al constitucionalismo democrático a partir del paradigma político de la Constitución de 1940. La sociedad es una entidad en constante transformación caracterizada por las relaciones del poder político y las circunstancias económicas mediante revoluciones y conflictos que surgen para impulsar necesarios cambios sociales. La base instructiva de este módulo es observar la relación de causa y efecto entre la sociedad y la Constitución. El objetivo general es caracterizar el desempeño de la política a través de los derechos constitucionales en función del derecho de la sociedad. Objetivos específicos. Número 1. Destacar las distintas posiciones ideológicas respecto al concepto de sociedad y constitución. Y número 2. Indicar el carácter social y económico de los partidos políticos en su responsabilidad constitucional. Respecto a la tabla de contenidos, trataremos dos temas. Número 1. Concepto de sociedad a partir de los criterios de autores clásicos de diferentes corrientes ideológicas y posiciones políticas. Me refiero a Carlos Marx, a Emilio Durkheim y a Max Weber. Existen otros autores anteriores a la sociedad capitalista y posteriores también, pero sobre estos tres clásicos contemporáneos trataremos en esta oportunidad estos temas. Y en segundo concepto o segundo tema, trataremos el concepto de constitución democrática. El problema a tratar, y es importante que lo anoten porque lo vamos a estar viendo en cada momento del video, es si resulta democrática o es una pregunta abierta para que luego usted le hagan preguntas y pueda entonces llegar a redactar sus artículos. La pregunta es: ¿resulta democrática una constitución que perpetúe en el poder a un solo partido político con fuerza superior a la sociedad y al Estado, al tiempo que no establece un tribunal de garantías constitucionales y sociales? Ante todo, debemos destacar que la sociología como ciencia al fin tiene sus propias leyes naturales, de la misma forma que la física tiene sus leyes y otras ciencias también tienen sus leyes propias. Existen leyes sociales inexorables que van a determinar la interacción individual y colectiva de las estructuras de la sociedad. No se trata de entrar ahora en este maravilloso mundo del conocimiento de las leyes y de la naturaleza y de las humanidades. Solo me detengo para destacar que todas las ciencias tienen sus leyes, y por consiguiente el hombre tiene el compromiso de crear sus mecanismos de control. En el caso que nos ocupa, las ciencias sociales interactúan con las ciencias jurídicas para el control de las actuaciones humanas y la implementación de las normas jurídicas en correspondencia con el grado y dependencia de los hechos sociales. De la misma forma que la ley de gravitación universal de Isaac Newton informa que el hombre debe controlar y considerar las alturas a través de mecanismos físicos, pues si tropiezas con un obstáculo, te caes o te lanzas de una determinada altura, en Inglaterra o en Brasil, en Cuba o en los Estados Unidos vas a caer siempre al suelo. También las ciencias sociales son controladas, en el caso que nos ocupa, por normas de conductas creadas por el hombre precisamente desde los orígenes de la sociedad, a partir de la lógica, la costumbre, los valores morales, los principios y hábitos de cada una de sus épocas, en correspondencia con las conductas individuales y colectivas, sus limitaciones económicas y necesidades sociales. De ahí la estrecha relación de los derechos constitucionales creados a partir del nacimiento de la sociedad capitalista y los recientes derechos humanos proclamados a mediados del pasado siglo
en el 1948, implementados para proteger algunos hechos sociales que se tornan fundamentales y fundamentables para el desarrollo de la sociedad. Recomiendo leer la obra de Emilio Durkheim, Las reglas del método sociológico, para comprender el concepto de hecho social. Para Durkheim, los hechos sociales son actos que intervienen en la conducta y crean valores a partir de principios que influyen en la dinámica de la sociedad, con la salvedad de que estos valores y principios sociales son adaptables en las diferentes estructuras sociales a los efectos de vivir en armonía con las distintas leyes que conforman un determinado sistema de derecho dependiente de la Constitución, como la ley de leyes, a los efectos de reglamentar la educación, la salud, la propiedad, la libertad de expresión. Se trata de una parte esencial de la vida en sociedad que deben ser reguladas por el Estado, ya que sus bases identifican y sustentan el orden y la cultura imperante dentro de una posición determinada. Entonces el derecho se encarga de moldear a los miembros de una explícita comunidad y los predispone a actuar y pensar de un cierto modo que sean afín a los contextos de la época. Cuando el individuo se opone a este mandato colectivo, generalmente es castigado dependiendo de la gravedad o la altura del acto. Entonces puede recibir una reproducción moral, ser censurado, apartado, exiliado, sancionado civil o penalmente. Estas son ideas concretas de Emilio Durkheim, que por supuesto tienen mucho que expresar y por tanto también que discrepar. En definitiva, la vida social no se concibe sin la existencia de un sistema jurídico y por consiguiente el derecho está presente en todo grupo humano. A su vez, cuando los individuos lo acatan como hecho social, esto implica que se reconocen como integrantes de una determinada comunidad. Todas las sociedades experimentan interacciones humanas en constante cambio en sus elementos culturales, económicos, religiosos y políticos, que inexorablemente influyen en los intereses personales y en la organización social que los sistemas de derecho sean capaces de ordenar, fundamentalmente a través del derecho constitucional como institución política encargada de regular los sistemas y estructuras sociales que concretamente conforman al Estado de Derecho. Los derechos constitucionales tienen su origen en la teoría política del contrato social desarrollada por varios filósofos de la época feudal, pero los más influyentes fueron Thomas Hobbes, de 1588 a 1679, John Locke, 1662-1701, y el más cercano a la época del naciente capitalismo, Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, que nos explican cómo los individuos, al unirse en sociedad, acuerdan ciertas reglas y ceden algunos de sus derechos a cambio de seguridad, libertad y bienestar colectivo. Esta teoría da origen al Estado como aquella estructura política basada en un pacto de convivencia social con leyes, derechos y obligaciones que hacen posible la organización social. El contrato social es una teoría política que explica cómo y por qué los individuos forman una sociedad y se someten a una autoridad central. Se trata de buscar y justificar la legitimidad del poder del Estado y la creación de leyes para regular la convivencia entre los individuos. En este orden de ideas, las constituciones deben ser redactadas por representantes electos por la sociedad civil y aprobadas por la mayoría de la sociedad. Ninguna revolución social democrática, por muy popular que sea, puede implementar constitución alguna que no nazca de una asamblea constituyente
designada por el pueblo soberano. José Martí nos dejó un legado sobre las revoluciones sociales como fuente de derecho que trataremos en el siguiente módulo sobre derechos humanos. Razonablemente, esta conceptualización sobre revolución social como fuente de derecho no justifica que una vez resuelto el caos y consumado el poder emancipador, los insurrectos no se den a la tarea de organizar y establecer el orden constitucional. En el caso de Cuba, en enero del 59, la ley número 1 del gobierno provisional y luego en febrero del mismo año, la ley fundamental carecieron ambas de la debida legitimidad, pues no fueron originadas por el pueblo soberano, según los designios constitucionales. El presidente entonces provisional de la República de Cuba, con marcada arbitrariedad, contrario a lo establecido por la Carta Magna de 1940, según los artículos 285 y 286, respecto a los procedimientos para hacer reformas a la Constitución, en estrecha relación con el artículo 149, disolvió el Congreso de la República y trasladó sus funciones al Poder Ejecutivo, declarando cesante en su cargo a los funcionarios que detentaban la presidencia de la República y las funciones legislativas. En ese contexto declararon también cesante a los gobernadores, alcaldes y concejales, que por cierto, ya muchos habían abandonado el país. Se trató con error de otorgar tributos legítimos a los actos derivados del triunfo de una lucha insurreccional mediante actos que viciaron los conceptos martianos, sobre todo el concepto de revolución social como fuente de derecho. Lo cierto es que la sociedad cubana estuvo gobernada sin constitución política hasta la promulgación de la Constitución de 1976, redactada por una comisión designada por el Partido Comunista de Cuba, acto que rompió con los hábitos constitucionales sobre los métodos para las reformas de constituciones cubanas, nacidas desde la primera constitución mambisa de Jimaguayú en 1869 y las que le continuaron hasta la más completa, la Constitución de 1940, redactada por una asamblea constituyente integrada por 77 delegados, electos entre los candidatos de 9 partidos políticos distribuidos en 2 bloques, uno de la oposición y otro de la oficialidad.